no tenía previsto intervenir porque había comentado que para mí sí era una prioridad, para nosotros era una prioridad social el reto de la convivencia. Creo que a día de hoy, no sé si lo es tanto para los partidos políticos, pero me ha llamado la atención una cosa que ha dicho Juanjo, que es que no ha habido violencia sectaria en este país. Y realmente, posiblemente no la hubo hasta la invención del famoso concepto de la socialización del conflicto. Es que a partir de ese momento lo que ha habido es una persecución, a veces sistematizada, de otras opciones políticas por parte de una parte, no voy a decir toda, de la izquierda abertzale. Ha habido incluso ensañamiento con las víctimas después de haberles asesinado a sus familiares, llamadas por teléfono para insultarles y demás. Entonces yo sí creo que había una violencia sectaria que ha hecho mucho daño en la sociedad. Y por eso pienso que a día de hoy sí es una prioridad, sí debería de ser una prioridad restaurar la convivencia. No estoy de acuerdo con Idoia cuando dice que la sociedad tiene otras prioridades. Hay gente de la sociedad que tiene otras prioridades. Pero hay otras que tienen claro que lo fundamental es restañar las heridas y volver a acercarse a familiares con los que se dejaron de hablar por tener otra opción política. Hay gente en los pueblos y en los barrios que cortó sus relaciones y creo que sí es necesario reinstaurar esa convivencia y es prioritario avanzar en ese proceso. Y si no lo hacen los partidos políticos, tendrá que hacerlo la sociedad civil a través de las asociaciones y de los agentes sociales. Me parece fundamental. En caso vamos a ir haciendo como en la anterior ronda, vamos a ir acercando el micrófono. Creo que no habéis intervenido todavía Gorka, tampoco tiene nada que aportar. Íñigo. Sí, bueno, yo ya lo he dicho, creo que el sexto elemento prioritario, lo he dicho, ¿no? El impulso a acciones sociales y educativas para consolidar una nueva cultura de encuentro y de convivencia. Suscribo palabra por palabra las reflexiones que hacía José Ramón. Creo que además de una banda que ha asesinado, han pasado muchas más cosas en este país y creo que hay que recuperar la convivencia, que hay que desterrar actitudes inaceptables en una sociedad democrática como la voluntad de imponer unas ideas políticas, el amenazar, el insultar. Se puede discrepar de las opiniones de los demás, se puede discrepar, y es sano, de las decisiones de la mayoría, y además la mayoría debe respetar el derecho a discrepar de la minoría, pero no se puede insultar, no se puede amenazar, no se puede chantajear, no se puede presionar, como todavía sucede en muchos pueblos de Euskadi. Esta semana hemos visto pintadas todavía con dianas, ayer con dianas a una organización juvenil política, en Amurrio, por ejemplo, pintadas en municipios, broncas en ayuntamientos en los que se trata de imponer o de evitar que la mayoría lleve adelante sus propuestas. Todo eso es convivencia democrática y, por supuesto, para nosotros es un reto, un elemento prioritario de trabajo. Sin ninguna mala intención por parte. Sí, pues muchas cosas importantes. No, por supuesto que la convivencia es absolutamente fundamental. Y yo creo que ahí entra de lleno el tema educativo, la educación en valores, y hacer ver a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, ¿no? A todos en general, pero especialmente a los jóvenes, cómo funciona una democracia, el respeto a las leyes, que efectivamente las leyes pueden cambiarse, nuestros marcos jurídicos pueden cambiarse, pero que hay que cambiarlos a través de los procedimientos establecidos, que hay que aceptar también que a veces uno es minoría y por lo tanto sus proyectos políticos son difíciles de llevar a cabo, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que efectivamente varios representantes pues han dicho cosas muy interesantes. Por supuesto que la convivencia hay que trabajarla, por supuesto que es el máximo reto que tenemos, y por supuesto que, como tantas veces se ha dicho, ahí lo primordial es la educación en valores, y hacer ver a la sociedad, a nosotros mismos, especialmente a los jóvenes, cómo funciona una democracia, que cualquier idea democrática es defendible, pero que tiene que ser defendida con la voz y con la palabra, y que todo es posible, todo proyecto político democrático es posible, pero a través de los procedimientos establecidos, cosas que son muy básicas, pero que en Euskadi pues, muchas veces han fallado. La pregunta es, ¿qué sacrificios, qué renuncias programáticas e ideológicas estaría dispuesta su formación a sufrir si es que se considera que debe producirse en la afán de alcanzar una paz definitiva y duradera?
La pregunta es muy concreta y yo creo que la respuesta puede ser telegráfica. Dada la hora que es, yo creo que podemos añadir ese reto de hacer una respuesta lo más rápida posible. Recuerdo que tenéis como máximo esta vez, sí, por favor, 3 minutos, a poder ser menos. José Ramón Becerra de Euskadi. El partido político al que pertenezco, por su condición de extraparlamentario, obviamente tiene limitados los foros a los que puede acceder. Aprovecho para daros las gracias por habernos invitado, porque sí tenemos algo que decir, pero sí es cierto que de momento no tenemos los votos suficientes como para poder expresarlo en el Parlamento. Pero evidentemente nosotros participaremos en todos aquellos ámbitos donde se nos invite y lo haremos de una forma humilde, pero con altura de miras. Obviamente, cuando nos juntemos con otras formaciones políticas o sociales, es evidente que de nuestros argumentos parte tendremos que ceder y con los argumentos de los demás en parte tendremos que enriquecerlos. Y esa es la mayor renuncia que se puede hacer, el saber que no toda tu verdad va a poder salir adelante, sino que te vas a tener que enriquecer en parte con los opiniones de los demás. Sí, sin embargo, porque creo que estaba en la pregunta, plantearemos siempre dos límites o dos líneas rojas. El primero es que exista un reconocimiento de todas las vulneraciones de los derechos humanos, que sea un poco el neolenguaje, de todas las violencias, de todos los daños, y plantearemos también la prioridad y la exigencia de que todas las víctimas tengan garantizado lo que ya he comentado, que su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación moral, política y legal. Es que la Nincha Izquierda Unida ha participado en todos aquellos ámbitos, procesos de diálogo, acuerdos en los que ha podido, porque ha tenido presencia en el lugar en que se ha producido, ya sea de un lado o de otro, como se decía antes, espero esto se pueda dejar de decir pronto. Por lo tanto, nosotros siempre hemos estado allí donde hemos podido estar, se nos ha llamado, siempre que se ha ido a hablar de una forma abierta, sin exclusiones, sobre la paz, las condiciones para la paz y la no violencia. Pensamos que, por lo tanto, desde el punto de vista organizativo, programático, entendemos que nosotros no hay ningún elemento que suponga ningún límite, porque partimos de que el elemento central está aquí en la mesa se están comentando, como la deslegitimación radical de la violencia contra las personas, como arma política. Todas las violencias y contra todas las personas forma parte ya de nuestro programa, de nuestro ideario. La deslegitimación de la violencia policial y los aparatos del Estado. Puede haber un pequeño ejercicio, lo podemos hacer entre todos, empezar hoy, aunque sea medio minuto. Hacer autocrítica. Hacer autocrítica quiere decir que la organización puede pensar cosas que ha hecho mal o cosas que no ha hecho en su debido tiempo. Yo hago este ejercicio. Empiezo, por ejemplo, nosotros, por lo menos lo digo yo a título personal, dentro de lo que es el ámbito de la izquierda política, de la izquierda alternativa, creo que llegamos un poco tarde a una crítica radical de lo que fue la legitimación política que tenía la violencia. Y creo que llegamos un poco tarde, pero creo que lo hemos hecho con toda claridad, podemos decir como crítica que fue así, porque ETA no fue nunca, a ETA que hemos padecido una organización antifascista, no se merece ese nombre, no se lo ha merecido nunca, porque además ha asesinado a personas antifascistas. Por ejemplo, hacemos autocrítica. A veces nosotros creo que también no hemos tenido suficiente rapidez y claridad y contundencia para acercarnos a las víctimas. Es verdad que somos una organización pequeña y que a veces esos espacios estaban ocupados. Y cuando digo víctimas, digo a todas. Son las víctimas que han producido ETA y las víctimas que han producido los aparatos paramilitares, algunas fuerzas derivadas de a nivel del Estado, como fue en su momento, y los grupos de extrema derecha. Por lo tanto, creo que este ejercicio de autocrítica es sano, es bueno para empezar a hablar. Creo que todos los partidos políticos tenemos elementos que no hemos hecho bien o momentos en los que no hemos estado a la altura. Y yo, por lo tanto, entiendo que sería sano, sería un elemento pedagógico, en vez de estas peleas que nos tenemos habitualmente, que seamos capaces de evaluar qué cosas no hemos hecho bien o qué cosas debemos hacer autocríticas. Nada. Sergio Ángel Bau, Gorka Maneiro. Bueno, a mí la pregunta se me hacía un poco difícil de entender. Hay veces que hay determinados lenguajes que uno no termina de acostumbrarse, ¿no? Algo así como los límites a los que están dispuestos a llegar los partidos políticos para alcanzar la paz. Bueno, yo creo que es fundamental, aparte de que nosotros no estamos de acuerdo con el tema este de la paz, yo creo que no ha habido una guerra, en todo caso, yo creo que es absolutamente fundamental y es lo que a nosotros nos preocupa por encima de todo, es que no haya ningún tipo de impunidad, que no se falsee la historia y que el resultado final no suponga una humillación
para las víctimas y para la sociedad. Digamos que esta es nuestra preocupación absolutamente fundamental, que no haya ningún tipo de impunidad y que no se falsee la historia. Y, por supuesto, defender siempre la verdad y la justicia. Yo creo que esto es para nosotros clave, porque si era cuestión de acabar con ETA, se podría haber acabado con ETA hace 25 años dándoles la razón, y era muy sencillo, ¿no? Es decir, después de todo lo que hemos tenido que soportar, me parece que lo fundamental a día de hoy es insistir en que no puede haber ningún tipo de impunidad y que tiene que hacerse justicia. Límites a los que están los partidos políticos dispuestos para alcanzar la paz, como vuelvo a decir, ¿no? La sociedad libre, la sociedad sin violencia, liberada de ETA, ¿no? ¿Qué sacrificios y renuncias para alcanzar la paz? Bueno, límites, la ley, voy yo. Es decir, nuestro sistema parlamentario, nuestras leyes, nuestro Estado de Derecho, el marco en el que nos movemos en Europa, ahí están. ¿Qué sacrificios hemos hecho? Todos los compañeros ese brutal número de compañeros del partido, es decir, hablo como partido, pero los demás, que han caído por defender, ¿no? ¿Qué sacrificios? Los sacrificios que se han hecho. Y somos un partido democrático, no tenemos que renunciar a nada, no tenemos que hacer dejación de nuestros planteamientos. No hay que hacer renuncias a nada de lo que democráticamente defiende un partido político, ¿no? Alguien tiene que renunciar a secundar la violencia, alguien tiene que renunciar a secundar a ETA, alguien tiene que condenar los crímenes de ETA, pedir su dimisión. Esos son los que tienen que hacer un sacrificio. Esos que nos han hecho hacer a nosotros tantos sacrificios, tan brutales sacrificios, son los que tienen que hacer los sacrificios en ese momento, ¿no? Hay una parte de esta sociedad en torno a lo que ETA o a lo que Batasuna ha representado. Y lo he dicho antes, a ese odio, ¿no? A ese odio que han generado, a ese odio que han proyectado contra, yo qué sé, contra lo español, contra España o contra determinado sistema político, democrático, ¿no? Esos tienen que hacer el sacrificio, esos tienen que desarticular ese discurso de una vez, esos los tienen que liberar del yugo que nos ha puesto ETA. Eso es lo que tenemos que decir, ese es el límite, cumplimiento de la ley, pero esa desarticulación definitiva y ese sacrificio y esas renuncias las tiene que hacer alguien muy claramente, ¿no? Y no lo ha hecho. Bueno, yo creo que, por empezar por algún sitio, a mí me gustaría decir que la paz no tiene que tener precio político. Creo que eso es algo que todos compartimos, ¿no? Mínimo y básico. Bueno, pues deberíamos. Pero la mayoría de los que nos sentamos en esta mesa, la paz no tiene precio político. Y yo creo que la paz, yo diría más la convivencia, se tiene que asentar en valores éticos, ¿no? Y es verdad que todos los partidos o todos los agentes sociales, políticos, económicos, como se suele decir, tenemos que trabajar por la convivencia, pero unos más que otros. Quiero decir que aquellas personas que durante tantos años han contribuido a que la convivencia no sea posible en este país, creo que tienen más deberes que otros. Todos tenemos deberes, sí, pero unos más que otros. Y yo con esto lo dejo. Acerca de eso, yo ya... Juanjo, que ahora visitaría a Bildu. Sí, yo también voy a ser breve porque la verdad que a mí también me sorprendió la pregunta y no he preparado respuestas, es la verdad. Porque tampoco se trata de repetir un poco los retos y lo que hemos hablado anteriormente, pero yo creo que en este momento sí hay, yo no sé si hay que renunciar a sacrificios, etc., pero yo sí que creo que hay un elemento clave que es el diálogo sin condiciones, voluntad de diálogo de todos. A nosotros nos corresponde como agentes políticos, como representantes políticos, dialogar. Creo que es una cuestión que se dice muchas veces y parece que es sencillo, pero en este momento ese diálogo no hay voluntad por parte de algunos partidos políticos para que se dialogue. Por lo tanto, para mí, lo más importante en este momento, lo prioritario más que plantear en qué denuncio, en qué tú tienes que hacer lo otro, creo la voluntad, expresar, que todos expresemos la voluntad de hablar sin condiciones, hablar, como se dice, a calzón.